Hola, hoy nos vamos a centrar en las medidas de prevención y protección de riesgos laborales. Eh, Hasta ahora nos hemos centrado en el daño que sufre el trabajador a consecuencia del trabajo. Hemos visto por un lado el accidente de trabajo y por otro la enfermedad laboral. ¿De acuerdo? Hoy nos vamos a centrar en la prevención. Verdaderamente es mucho más importante prevenir los accidentes que solucionar o curar los accidentes, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de las empresas debe priorizar la protección, ¿de acuerdo? Como veis aquí, tenemos por un lado medidas de prevención y por otro lado de protección. Las medidas de prevención son diferentes a las medidas de protección. ¿Cuál es la diferencia? Pues las medidas de prevención son las que se realizan antes de que se produzca el accidente, para eliminar que se produzca de raíz. Por ejemplo, si usamos el ejemplo de un coche, se le ponen los frenos ABS para que no se bloquee el coche al frenar. De tal manera que lo más importante de las medidas de prevención es que evitan el riesgo, ¿de acuerdo? No se produce accidente. ¿Sí? No es lo mismo que medidas de protección. Las medidas de protección no evitan el riesgo ni el accidente, pero se encargan de reducir o eliminar sus consecuencias sobre el trabajador. Entonces lo que hace es evitar la consecuencia. ¿De acuerdo? En el airbag, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del coche, el airbag lo que produce es reducir o que no te pase nada, que no tengas daño, no te des un golpe, pero no evita que se produzca un accidente, no lo consigue evitar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener muy clara la diferencia entre medida de prevención que evita el riesgo y medida de protección que evita la consecuencia. Dentro de las medidas de protección tenemos dos tipos, las colectivas y las individuales. Las medidas colectivas son las que protegen varios trabajadores a la vez. Al actuar sobre el medio de transmisión, por ejemplo, una red de seguridad, un extractor de humos, etc. Son las que impiden, las que señalizan que hay peligro, las que impiden que se acceda a una parte peligrosa de una máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Y se dirigen a varios trabajadores a la vez. ¿De acuerdo? Y las medidas de protección individual o los equipos de protección individual se llaman EPIs, y son las que protegen a un trabajador directamente y de manera individual. Cada trabajador tiene sus propias EPIs, como las EPIs son pues los guantes, las mascarillas, los tapones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí tenemos varios ejemplos de medidas de protección colectiva, pues señalización de peligro, redes de seguridad para no caerse y para que no se caigan las herramientas, no produzcan daños, resguardos para no acceder a partes peligrosas de las máquinas, correcta ventilación de la fábrica o de la empresa o del lugar de trabajo, barandillas para evitar caídas, viseras en lo alto de los edificios para que no se caigan al suelo ni personas ni herramientas, diferenciales para proteger de descargas eléctricas. Y estos son los EPIs, los equipos de protección individual, que son las cosas que se pone el trabajador o la trabajadora para protegerse de posibles consecuencias. El casco, las gafas, los guantes, calzado de seguridad, orejeras. En cuanto a la vestimenta, luego lo veremos más detalladamente, pero por ejemplo, pues si es una vestimenta ignífuga que no se puede quemar,
o si es una ropa que protege del frío o que no deja pasar, que aísla de las corrientes eléctricas, etc. En, en las medidas de prevención y protección se establecen prioridades. Se considera, dentro de la prevención laboral, se considera que lo más importante y en lo primero que hay que intervenir es en la prevención, ¿vale? Entonces, después, si no queda más remedio, pues que incidir en la protección colectiva y, por último, en la protección individual, ¿de acuerdo? Pero se le da más importancia a la prevención que a la protección individual. Es donde más debe incidir el trabajador, el empresario en ello, ¿de acuerdo? La prevención actúa sobre el foco de riesgo, ¿vale? Actúa sobre el foco de riesgo para que no se produzca ese riesgo. La protección colectiva no evita el riesgo y actúa sobre el medio de transmisión del riesgo. Y entonces, bueno, pues lo que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Mallas, ventilación, etcétera. La protección individual actúa sobre el trabajador y son las EPIs que ya hemos visto. ¿Vale? Entonces, muy importante la prioridad. Lo primero es la prevención, después la protección colectiva y después la protección individual. Ahora vamos a ver todos estos tres conceptos de manera más detallada. Tipos de técnicas de prevención, ¿vale? Muy importante. ¿Cómo se puede prevenir los accidentes laborales? Pues incidiendo en la seguridad, tratando de evitar accidentes de trabajo, se actúa sobre las condiciones de seguridad, como son las instalaciones, los lugares de trabajo, los equipos y las máquinas, ¿vale? La higiene industrial previene las enfermedades profesionales, evitando contaminantes físicos, químicos y biológicos. Por ejemplo, sustituir uralita y amianto por otros materiales. La ergonomía trata de evitar la fatiga en el trabajo, y entonces se diseñan herramientas y máquinas para que sean lo más cómodo posible. Esto no solo se mira para el trabajador, que esté más cómodo, sino porque además aumenta la productividad. Si estamos más cómodos, una silla más cómoda, vamos a trabajar mejor y aumentamos la productividad. La psicosociología, que es una técnica que intenta evitar la insatisfacción laboral, ¿vale? Entonces se organizan los puestos de trabajo para que fomenten la motivación y la satisfacción en el trabajo, ¿vale? Y además la medicina del trabajo actúa de dos maneras: de manera preventiva, por ejemplo, realizando vacunaciones y reconocimientos médicos periódicos, y también curando las consecuencias y rehabilitación de las enfermedades de los accidentes, ¿vale? Todas estas cosas inciden en la prevención de los riesgos laborales o de daños a la salud del trabajador, ¿de acuerdo? Que haya seguridad, que no haya ningún problema, que no haya agentes contaminantes, que se esté cómodo, que se esté motivado y que haya salud, que los trabajadores tengan salud. Las técnicas de protección colectiva son, como ya hemos dicho, las que inciden en varios trabajadores a la vez, ¿vale? Y evitan los posibles daños al estar en contacto con riesgos laborales, ¿vale? No evitan los riesgos, evitan las consecuencias. Se conviven con ellos y se trata de evitar al máximo sus consecuencias. Por ejemplo, como hemos visto, las barandillas y redes de seguridad para que no se caiga la gente, los recuerdos de las máquinas que impiden el contacto del trabajador con una parte de la máquina, los dispositivos de seguridad que impiden que un trabajador pues haga una maniobra peligrosa, por ejemplo, un doble mango que obliga a tener las dos manos ocupadas para que, y si se quita una de las manos, se para la máquina inmediatamente,
¿vale? O células fotoeléctricas que detectan el cuerpo humano, de manera que también separa la máquina, una buena ventilación para quitar los contaminantes que no se puedan suprimir, o pantallas tanto para evitar partículas contaminantes como para el ruido, ¿de acuerdo? Todo esto incide en la protección colectiva. Y luego los equipos de protección individual, los EPIs, que son la última de las medidas de protección porque tienen prioridad la prevención y la protección colectiva, y son pues los equipos destinados a ser llevados y sujetados por el propio trabajador que le proteja de uno o varios riesgos, que le protejan de las consecuencias del riesgo laboral, que amenacen su seguridad o su salud. ¿De acuerdo? Son sus complementos y sus accesorios. No se considera la ropa normal de trabajo, no se considera EPI, ¿de acuerdo? Los uniformes, las batas, los equipos que utilizan los militares, policía y protección civil, ¿de acuerdo? Todas estas cosas no se consideran EPIs. Pero si se considera en EPIs todo esto, los más usuales, pues para proteger la cabeza, cascos y gorros, para proteger los oídos, tapones y orejeras, para proteger los ojos y la cara, pues gafas, pantallas para soldadura, para proteger las vías respiratorias, mascarillas, tanto de partículas contaminantes como de gases, manos y brazos, para proteger manos y brazos, pues guantes de todo tipo, manoplas para que no te den, aislantes para que no te den una descarga, piernas y pies, pues el calzado de seguridad, ¿vale? Con punta de acero, ya lo sabéis, o calzado aislante frente a la electricidad. Medidas que protegen el tronco y el abdomen, chalecos, mandiles de protección contra rayos X, fajas y cinturones antivibraciones. Hay, por ejemplo, yo estuve trabajando en un supermercado reponiendo pizzas congeladas y entonces había que ponerse un abrigo especial para entrar en el congelador de la empresa, ¿de acuerdo? Y cosas para proteger el total del cuerpo en los arneses, en la construcción, súper importante, ropa de protección que no sea un uniforme de trabajo normal, por ejemplo la ropa ignífuga y las EPIs contra las caídas de altura, ¿de acuerdo? Pues esto es todo lo que os quería decir y muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.